el impacto de la corrupción en la sociedad. Vivimos en una sociedad que es gobernada por clases sociales. Es decir, comenzando desde los millonarios, pasando por la clase media y terminando por los más desamparados, los pobres. Como tal, la corrupción es un mal, es un cáncer que tiene cada uno de los gobiernos, que hay que erradicarlo, que hay que sacarlo, que hay que desaparecerlo de la tierra. Pero esto no es posible, ya que muchas personas en el gobierno, con mucho poder, hacen lo posible, lo imposible para sacar dinero de los bolsillos del pueblo. Ahora, los impactos que nos da la corrupción a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, a nuestra soberanía como tal de nuestro país, vendría siendo la pobreza, la crisis y la violencia. La pobreza la crea por desangrar la economía del país y no enviar los recursos correctos a todos los sectores públicos del país, es decir, educación, salud, medicinas, entre otras cosas más que producen pobreza. ¿Ustedes sabían que en nuestro país, cada año que pasa, gracias a los actos de corrupción, se sube un punto más a la pobreza extrema de nuestro país? Esto se da por los hechos de corrupción. Otro impacto, otro golpe que nos da la corrupción a nuestra sociedad es, como les dije, la violencia. Les explico. Si hay un gobierno autoritarista, sangriento, puede derivar en corrupción como una crisis interna sangrienta que puede dejar malherido a las familias de los países que tengan esto. Otro impacto es la economía. La economía como tal sufre muchos desangres por estos poderosos que meten sus manos para hacerse beneficiarios de todos los recursos de nuestro país. La economía crea una gran recesión, una inflación en los precios. Esto agranda más al problema de la pobreza. Es decir, la corrupción como tal es la culpable de que en todos los países haya una crisis económica, un mal de la pobreza y una violencia extrema. Pudimos constatarlo, que nuestro gobierno es uno de los aquellos que mencionamos en los sangrientos. En lo reciente del paro, la gente pedía cuentas. Este gobierno ha sido corrupto desde mi punto de vista. La corrupción como tal, en conclusión, es el mal, el cáncer de todos los gobiernos que tiene nuestro planeta. Todos los lugares, los rincones que tiene nuestro planeta son afectados por ese mal. Así que, si es que fueran detectados, descubiertos a tiempo, esas personas que meten la mano a las cuentas y las desangran, fueran puestos ante la ley y ante la justicia y pagaran por todos sus delitos. Por lo general, Latinoamérica tiene uno de los más grandes índices de corrupción de todo el mundo. Latinoamérica es un gran continente que bien podría ser una potencia mundial, pero sus gobernantes han hecho muchos hechos de corrupción y muchos actos malignos para el país y para los recursos que no hemos podido llegar a ser un primer mundo. Podríamos ser más que Estados Unidos, mejor que Rusia, mejor que China, ya que tenemos varios recursos como minerales, naturales, animales, faunales, florales, y no los podemos explotar por las malas actuaciones de los gobiernos. Esto deja una gran enseñanza, que si no existiese corrupción en este planeta, todos fuéramos muy felices y no hubiera clases sociales. Mars
postuló que en el socialismo no debería existir clases sociales. Es decir, que lo que tiene el pobre, tiene el rico, y lo que tiene el rico, tiene el pobre, viceversa. Es decir, todos por igual. Así que, en conclusión, la corrupción es un mal que afecta, amén de sus hechos y de sus cómplices humanos. Efectos de la corrupción. Para empezar, esta es devastadora con el presupuesto del Estado y especialmente gravosa cuando se da en países pobres. Un país golpeado por problemas alimenticios con defectos de educación y salud necesita que cada centavo del presupuesto estatal sea exprimido para que genere el mayor número de beneficios. La corrupción impide que estos problemas se subsanen y perpetúa a capas sociales en situaciones de miseria e ignorancia. Esto a su vez implica que habrá una nueva generación de ciudadanos poco preparados, con poco potencial económico, proclives a la criminalidad. Pero los males no acaban allí. La corrupción genera que sean personas poco preparadas las que terminen en puestos clave de servicios al país. Llegan primos, cuñados y tíos a capitanear las instituciones económicas, sociales y políticas, y llenan los puestos que deberían ser ocupados por personas con trayectorias académicas excelentes.
Asimismo, las obras de infraestructura no son ejecutadas de manera adecuada. Los terrenos comprados no son los idóneos. Los constructores elegidos no son los mejores. Los servicios requeridos por el gobierno no son los esenciales. Finalmente, el respeto por el derecho y la institucionalidad se va por el caño. La ciudadanía asimila que los procesos debidos son innecesarios. La corrupción perpetúa el subdesarrollo. Efectos. El sistema político pierde legitimidad. Se realiza una mala asignación de recursos. Los mejores negocios no dependen de las capacidades de las personas, sino de la influencia que se puede ejercer sobre los responsables de tomar decisiones en los procesos de compras, contrataciones y pagos. Se destruye el profesionalismo. El interés por el soborno reemplaza los criterios profesionales. Las personas honestas quedan segregadas, marginadas y desanimadas. Se pierde previsibilidad sobre el futuro de la organización o del sistema. Se debilita el desarrollo y causa un creciente abuso de los derechos humanos. Se socava la integridad de una sociedad. Se distorsionan las operaciones de los mercados y priva a la gente común de los beneficios que se derivan de ellos. Se favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas. Se erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos. Se produce una concepción patrimonial del poder. Se reducen los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social. Se permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas sin sustento o legitimidad popular. Se revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación. Para reducir las oportunidades de cometer actos de corrupción habría que 1. Eliminar aquellas entidades, programas y subsidios estatales cuyos costes, incluido el de la malversación de fondos, supera con creces sus beneficios. 2. Reformar programas estatales que se consideran necesarios de tal forma que los funcionarios públicos tengan menos discrecionalidad en la toma de decisiones. 3. Reformar la burocracia de tal forma que sus incentivos estén alineados con una administración más eficiente de los recursos públicos. 4. Reformar procesos de adjudicación, reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos en las decisiones de otorgamiento de contratos públicos y concesiones. Pensando en el Ecuador, esto podría comprender la eliminación de una extensa lista de entidades estatales creadas durante la última década de escasa o nula necesidad y alto potencial de corrupción, sumando a la eliminación del monopolio del IES en la administración de los ahorros de los trabajadores ecuatorianos y de instituciones que han demostrado ser una amenaza pública y de nula necesidad, como el Banco Central en un país dolarizado y la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Tipos de corrupción. Soborno. Este tiene lugar cuando el funcionario público acepta un monto o bien una regalía por concepto de sus funciones, las cuales debería de hacer, por ser parte de su rutina laboral. Peculado. Este es un acto que en ocasiones ha sido catalogado como hurto. El mismo es considerado por las personas como un robo a la nación o bien a la sociedad. El peculado se conoce también como desvío de dinero, el cual consiste en que la persona tome fondos de la nación destinados para labores sociales o los desvía a presupuestos personales o bien a cuentas privadas. Tráfico de influencias. Aunque para muchos este acto no puede ser considerado corrupción, para otros sí lo representan, las consecuencias que derivan del mismo, como es el caso de colocar solicitudes de amigo como prioridad, cuando en realidad no lo son, perjudican a los más desválidos. Abuso de funciones. Es la actuación exagerada en torno a las funciones que puede llevar a cabo un trabajador, siendo esto sumamente negativo para la persona, ya que puede incurrir en abuso de poder como consecuencia de actitud, viéndose reflejado en la no aceptación de la solicitud o bien en la no presentación del servicio. Enriquecimiento ilícito. Esto es similar al desvío de dinero, pero consiste en que tome para sí y sus intereses personales,
a todo aquello cuando corresponde para la institución por concepto de ingresos. La obstrucción de la justicia tiene lugar cuando un funcionario evita que un acto contrario a la ley sea denunciado. Se trata bien sea de una conducta delictiva o bien un acto ilícito. Con independencia de la naturaleza del hecho, la acción del funcionario resulta perjudicial para los intereses de la víctima. Colusión. Este tipo de corrupción requiere más de dos actores, los cuales no son parte directa de la administración. Este consiste en la acción orquestada de dos empresas para recibir mayores financiamientos del Estado, bajo la excusa de obras para construir el bienestar social. Uso ilegal de la información. Es comprendido que los funcionarios públicos tienen acceso a toda la información de los usuarios. No obstante, cuando hacen uso de esta para fines que no son preestablecidos en su acción, están usurpando sus funciones. Nepotismo. Esta acción es muy común, ya que amerita que los funcionarios que ocupan cargos sean todos familiares. El acto de corrupción se da lugar cuando surgen plazas o concursos de oposición y estos son ganados por familiares de los funcionarios. Conspiración. Este acto de corrupción tiene lugar entre las personalidades de nivel burocrático, es decir, entre los jefes. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo les voy a hablar sobre las causas de la corrupción presentes no solo en el Ecuador, sino también en algunos países del mundo, más principalmente en Latinoamérica, en donde se han dado varios casos. Yo les voy a hablar sobre, primero, las causas internas y externas sobre la corrupción. Primero, la carencia de una conciencia social con respecto a este asunto. Eso se define en el segundo punto, la falta de educación o de una cultura de compromiso, los paradigmas o disociados negativos y la personalidad de la persona que llega a tal poder de presentar tendencias de megalomanía, que se define pues que la persona se siente muy importante al llegar al grado de un poder político o social. La percepción sesgada de un grado de construcción presente, no saber hasta qué punto se llega a la corrupción, invalorar la posibilidad de ser descubierto, eso está bastante presente. Los elementos exógenos de los que depende la sociedad, eso se va en los segundos artículos que se presenta en la diapositiva número 3. En la diapositiva número 3 tenemos el excesivo poder discrecional del funcionario público. Él excede más allá del poder que se supone que tiene y por lo tanto no se puede dar cuenta del acto que está cometiendo. El soborno internacional, convencerse sobre los intereses del resto del mundo. Esto va con bastantes ejemplos. Por ejemplo, podríamos tomar el ejemplo de China y Ecuador. El control económico, bastante quizá, es muy presente en varios países. Un ejemplo sería los Estados Unidos y varios países africanos que han presentado problemas, y esto creo que fue durante los años 90, no recuerdo muy bien, lo oí en un artículo. Los salarios demasiado bajos. Bueno, esto no es tan presente en algunos países. En el caso del Ecuador, un asambleísta puede ganar hasta $7,000, lo cual va en contra de la Constitución, ya que ahí declara que nadie puede ganar más que el presidente. Y esto es un caso claro de corrupción. Aquí se dan algunos ejemplos. La poca eficiencia de la administración pública es bastante presente. La falta de administración o de un control con respecto a asambleístas o algunas personas que están en el poder es demasiado presente. La extrema complejidad del sistema es bastante complicado en realidad. Podría producir actos de corrupción. En nuestro caso sería demasiado presente. Según el artículo del Comercio y también de World Bank ORG, presenta que una clasificación de las causas de corrupción reunida por Arjona y los aportes de autores como Caliani, Rose, Ackerman y Jones identifica los 3 tipos de corrupción presentes actualmente: los económicos, políticos, institucionales y culturales. En esto se define en varios aspectos. Tenemos, por ejemplo, los efectos económicos.
Se mira su desarrollo económico y se genera la deficiencia de distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que en esto no hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el coste del manejo de negociaciones con cargos públicos y el riesgo de cumplimiento de acuerdos de detención. Aunque no hay alguien que argumenta que la corrupción reduce los costes al soltar una posible burocracia excesiva, la disponibilidad de sobornos puede incluir también a los cargos públicos e inventar nuevas reglas de trazos. Eliminar abiertamente las regulaciones costosas y prolongadas es mejor permitir encubrirlas a que sean sorteadas utilizando sobornos. En el otro caso tenemos los efectos medioambientales y sociales. La corrupción facilita la destrucción ambiental, en el caso de Yasuní y en el caso de varias reservas nacionales. Se puede tener formalmente una legislación destinada a proteger el ambiente, pero no se puede ser ejecutada si los encargados no cumplen con esa facilidad, gracias a que son sobornados. La aplicación de los derechos sociales, la protección laboral, la sindicación de la prevención del trabajo infantil. La violación de estos derechos legales permite a los países corruptos ganar una ventaja económica legítima en los mercados internacionales. En esto presenta un problema apolítico de alimentos. Si bien la sequía de otros eventos naturales puede desencadenar condiciones de hambruna, estas condiciones no presentan la severidad del gobierno. Los efectos políticos pueden generar desconfianza entre varios partidos, entre los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Esto conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de ser explotado en personas pertenecientes a redes corruptas. Y como consecuencia de lo anteriormente mencionado, muchos países generan abstención y pérdida de interés política por periodos prolongados. De esto se derivaría los efectos de ayuda comunitaria, viendo los intereses del partido, claro está. En este aumento de la escala, ayuda humanitaria a regiones pobres o inestables del mundo es muy vulnerable a la corrupción. Los países primermundistas presentan menos grados de corrupción, pero los países tercermundistas presentan los más altos grados de corrupción. De hecho, según el último artículo publicado de 2017, revela que Uruguay era el primer puesto en corrupción y el Ecuador le seguía en el segundo puesto, lo cual es realmente preocupante con el caso de nuestro país. En este caso, no presenta las ayudas sanitarias ni hospitalarias ni la preocupación del pueblo. La ayuda alimentaria puede ser desviada por un destino intencional, directo físicamente o indirectamente a través de la manipulación de evaluaciones o necesidades de registro de distribución para favorecer a ciertos grupos o individuos. En este caso sería el gobierno o alguna fuente social pues que esté influyendo con respecto a la ayuda humanitaria. El acceso a este puede terminar quedando limitando con conexiones a aquellos que pagan los sobornos o que son forzados a proporcionar valores sexuales. Del mismo modo, quienes son capaces de hacer esto pueden manipular las estadísticas para inflar el número de afiliados y trasladar la ayuda internacional. Por ejemplo, en China, en el caso del comunismo, en vez de ayudar a la ayuda humanitaria y decir que necesitaban una reforma económica, no lo hicieron y engañaron al pueblo con respecto a esa reforma económica, igual con el caso de la agricultura. Se engañó a miles y millones y se creó una gran hambruna en todo el país. Esto fue con el caso del comunismo chino en Mao Zedong. Esos son algunos de los ejemplos que se pueden dar de las causas y razones de por qué se puede causar la corrupción. Estos son algunos ejemplos que he dado. Gracias por su atención y hasta luego.